Ministros del Reino. Enséñanos a orar. Una vida de comunión y cercanía con Dios. Preparado por Edgardo Ulloa Mejía. Bienvenidos a este tiempo de estudio, reflexión y enseñanza. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que considero profundamente necesario para la vida cristiana, la oración. Pero no quiero hablar de la oración simplemente como una costumbre religiosa, ni como una obligación que cumplimos para sentirnos tranquilos, ni como una lista de peticiones que presentamos delante de Dios cuando tenemos una necesidad. Quiero hablar de la oración como lo que verdaderamente es, una vida de comunión y cercanía con Dios. Este estudio está basado en el libro Enséñanos a orar, un libro que Dios puso en mi corazón preparar después de muchos meses de reflexión, enseñanza y búsqueda sobre la vida en Cristo, la comunión con Dios, la revelación, la identidad del creyente y la necesidad de volver a una relación viva con el Padre. El libro Enséñanos a orar ya se encuentra disponible en Amazon, para todas aquellas personas que deseen leerlo, estudiarlo con más calma, compartirlo o utilizarlo como material de crecimiento espiritual. Pero también he comprendido algo muy importante: muchas personas hoy no se toman el tiempo de leer un libro completo. No necesariamente porque no tengan hambre de Dios, sino porque viven ocupadas, cansadas, distraídas, o porque simplemente aprenden mejor escuchando. Por eso he querido preparar este vídeo, para que quienes no puedan leer el libro completo, puedan escuchar sus temas principales, meditarlos y recibir una enseñanza clara, bíblica y práctica sobre la oración. Durante varios meses hemos venido hablando de que Dios no nos llamó a vivir una fe solamente externa. Dios no nos llamó a una religión de palabras aprendidas, de tradiciones repetidas o de costumbres sin vida. Dios nos llamó a una relación viva con Él. Y dentro de esa relación, la oración ocupa un lugar central. Porque una vida cristiana sin oración se debilita. Una fe sin comunión se vuelve costumbre. Una iglesia sin intimidad con Dios puede tener actividades, reuniones, música, enseñanzas y programas, pero perder la sensibilidad espiritual. La oración no es un adorno de la vida cristiana. La oración es el lugar donde el corazón del hombre se encuentra con el corazón de Dios. Por eso, al comenzar este estudio, quiero que tomemos como punto de partida aquella petición sencilla, pero profunda, que los discípulos le hicieron a Jesús. Señor, enséñanos a orar. No le dijeron solamente, Señor, enséñanos a predicar. No le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. No le dijeron, Señor, enséñanos a tener multitudes. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque ellos vieron algo en Jesús. Vieron que su vida pública nacía de una comunión privada con el Padre. Vieron que su autoridad no era una actuación. Vieron que su paz no dependía de las circunstancias. Vieron que antes de enseñar, antes de decidir, antes de enfrentar momentos difíciles, Jesús buscaba al Padre. Y eso es lo que necesitamos recuperar. Necesitamos volver a una oración que no sea solamente palabras. Necesitamos volver a una oración que nazca del corazón. Necesitamos volver a una oración que nos acerque a Dios. Necesitamos volver a una oración que transforme nuestra vida. Este estudio tendrá 10 bloques principales. No será una lectura técnica ni fría. Será una exposición bíblica, sencilla, espiritual y práctica, para que cada persona pueda examinar su vida de oración y decir con humildad: Señor, yo también necesito que me enseñes a orar. Para comenzar, necesitamos establecer una verdad fundamental. La oración no nace de una religión. La oración nace de una relación. Jesús dijo en Mateo 6 minutos y 6 segundos. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Observe algo importante. Jesús no dijo simplemente, cuando ores, repite palabras. Tampoco dijo, cuando ores, procura que todos escuchen lo espiritual que eres. Jesús dijo, ora a tu Padre. Esa expresión lo cambia todo. La oración cristiana verdadera comienza cuando entendemos que Dios no es solamente un ser supremo lejano, distante, frío o indiferente. Dios es Padre. Y no cualquier Padre. Es un Padre santo, amoroso, justo, fiel y cercano. Muchas personas aprendieron a orar desde el miedo. Otras aprendieron a orar desde la culpa. Otras oran solamente cuando tienen problemas. Otras oran como quien cumple una obligación.
Pero Jesús nos muestra que la oración verdadera nace de una relación de hijos con el Padre. Cuando una persona no entiende a Dios como Padre, su oración se puede volver mecánica. Puede sentir que tiene que convencer a Dios. Puede pensar que necesita repetir mucho para ser escuchada. Puede creer que Dios está molesto y que hay que ganarse su atención. Pero Jesús nos enseña otra cosa. Nos enseña que el Padre ve en lo secreto. Nos enseña que el Padre escucha. Nos enseña que el Padre conoce. Nos enseña que el Padre recompensa. Nos enseña que el Padre desea comunión. Por eso, antes de hablar de métodos de oración, de horarios, de palabras, de formas o de disciplinas, debemos preguntarnos: ¿desde dónde estoy orando? ¿Estoy orando desde la religión o desde la relación? ¿Estoy orando para cumplir o para encontrarme con Dios? ¿Estoy orando para aparentar o para abrir mi corazón? ¿Estoy orando como un extraño o como un hijo? La religión puede enseñarnos palabras, pero solo la relación nos enseña intimidad. Una persona puede aprender frases correctas y aún así no conocer a Dios profundamente. Puede repetir oraciones hermosas, pero tener el corazón lejos. Puede asistir a reuniones, participar en actividades, servir en la iglesia y todavía vivir sin comunión íntima con el Padre. Eso fue precisamente lo que Jesús confrontó muchas veces. Personas que honraban a Dios con los labios, pero cuyo corazón estaba lejos de Él. La oración no puede reducirse a una práctica externa. La oración es el lenguaje de una vida que depende de Dios. Cuando un hijo habla con su padre, no necesita actuar. No necesita fingir. No necesita decorar cada palabra. Un hijo puede llegar cansado, confundido, alegre, quebrantado, agradecido o necesitado, y hablar desde el corazón. Así debe ser nuestra oración delante de Dios. La oración verdadera no comienza con palabras perfectas. Comienza con un corazón sincero. Tal vez alguien que escucha este estudio diga: yo no sé orar bien. Pero la pregunta no es primero si sabes usar palabras correctas. La pregunta es si estás dispuesto a acercarte a Dios con verdad. Porque Dios no está buscando actores espirituales. Dios está buscando hijos que se acerquen a Él. La oración nace cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Cuando entendemos que no fuimos creados para vivir desconectados de Él. Cuando comprendemos que la vida espiritual necesita comunión permanente con su fuente. Así como el cuerpo necesita respirar, el alma necesita comunión con Dios. Así como una planta necesita estar conectada a la tierra y recibir agua, el creyente necesita permanecer en Dios. Jesús dijo en Juan 15:4: permaneced en mí, y yo en vosotros. La oración es parte de ese permanecer. No oramos para que Dios se acuerde de nosotros. Oramos porque nosotros necesitamos permanecer conscientes de Él. No oramos porque Dios ignore lo que necesitamos. Oramos porque en la oración nuestro corazón se alinea con Él. Por eso, este primer bloque debe quedar bien claro. La oración no es una obligación religiosa, es la respiración espiritual de un hijo que necesita estar cerca de su Padre. Y si queremos aprender a orar, debemos comenzar por recuperar la relación. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este pasaje es muy importante. Los discípulos habían visto muchas cosas en Jesús. Lo habían visto sanar enfermos. Lo habían visto liberar oprimidos. Lo habían visto enseñar con autoridad. Lo habían visto responder con sabiduría. Lo habían visto calmar tormentas. Lo habían visto enfrentar oposición. Pero cuando lo ven orar, algo en ellos despierta una petición. Señor, enséñanos a orar. Esto nos enseña que la oración de Jesús no era una actividad más. Había algo en su vida de oración que revelaba su dependencia del Padre. Jesús no vivía desde la autosuficiencia. Aunque era el Hijo de Dios, vivió en perfecta comunión con el Padre. Él mismo dijo en Juan 5:19: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esto es impresionante. Jesús no actuaba desconectado del Padre. Su vida estaba gobernada por la comunión, la dependencia y la obediencia. Por eso, aprender a orar no es solo aprender a pedir. Aprender a orar es aprender a vivir dependiendo de Dios. Muchas veces nosotros queremos respuestas, pero no buscamos relación. Queremos dirección, pero no cultivamos comunión. Queremos autoridad espiritual, pero no queremos lugar secreto.
Queremos fruto, pero no queremos permanencia. Jesús nos muestra otro camino. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús tenía multitudes buscándolo. Había necesidades por todas partes. Había enfermos, endemoniados, personas con hambre espiritual, líderes religiosos oponiéndose, discípulos que formar. Sin embargo, él se apartaba para orar. Esto nos enseña que la oración no es pérdida de tiempo. La oración es el lugar donde recibimos dirección para usar bien el tiempo. Muchas personas dicen, no tengo tiempo para orar. Pero tal vez el problema no es falta de tiempo, sino falta de conciencia de nuestra necesidad de Dios. Porque cuando algo es vital, buscamos espacio. Comemos porque el cuerpo lo necesita. Dormimos porque el cuerpo lo necesita. Respiramos sin pensarlo porque es indispensable. La oración debe recuperar ese lugar en nuestra vida espiritual. Los discípulos no pidieron una teoría. Pidieron una enseñanza viva. Señor, enséñanos a orar. Y esa debe ser también nuestra oración hoy. Señor, enséñanos a orar cuando estamos cansados. Enséñanos a orar cuando estamos confundidos. Enséñanos a orar cuando tenemos dolor. Enséñanos a orar cuando todo parece estar bien. Enséñanos a orar cuando tenemos decisiones importantes. Enséñanos a orar cuando sentimos que no tenemos palabras. Enséñanos a orar como hijos. Enséñanos a orar con fe. Enséñanos a orar con rendición. Enséñanos a orar desde la vida del Espíritu. Porque una cosa es saber oraciones, y otra cosa es saber orar. Saber oraciones puede ser repetir frases. Saber orar es abrir el corazón delante de Dios. Saber oraciones puede quedarse en la memoria. Saber orar toca la vida. Saber oraciones puede formar una costumbre. Saber orar forma una comunión. Y aquí necesitamos ser sinceros. Muchos cristianos llevan años en la fe, pero todavía no han aprendido a tener una vida de oración profunda. Saben cantar. Saben asistir. Saben servir. Saben escuchar predicaciones. Pero cuando se quedan solos delante de Dios, no saben cómo abrir el corazón. Y no digo esto para condenar a nadie. Lo digo porque todos necesitamos aprender. Los discípulos también necesitaron aprender. Y si ellos, caminando con Jesús físicamente, dijeron, Señor, enséñanos a orar, cuanto más nosotros necesitamos decirlo hoy. La oración no se aprende solamente con información. Se aprende caminando con Dios. Se aprende practicando. Se aprende escuchando. Se aprende siendo tratados por el Señor. Se aprende en el lugar secreto. La frase clave de este bloque es: aprender a orar no es aprender a hablar bonito, es aprender a depender de Dios como Jesús dependía del Padre. Cuando los discípulos pidieron que Jesús les enseñara a orar, Él les dio lo que conocemos como el Padre Nuestro. Mateo 6:9-13 dice: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Este pasaje ha sido repetido millones de veces. Y no hay nada malo en repetirlo si se hace con entendimiento y reverencia. Pero el peligro está en repetirlo mecánicamente, sin comprender la profundidad de lo que Jesús nos está enseñando. El Padre Nuestro no es solo una oración para memorizar. Es un modelo del corazón delante de Dios. Comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. La oración comienza con relación y reverencia. Dios es Padre, pero también está en los cielos. Es cercano, pero no común. Es amoroso, pero también santo. Podemos acercarnos con confianza, pero no con irreverencia. Después dice: santificado sea tu nombre. Antes de pedir pan, antes de pedir perdón, antes de pedir protección, Jesús nos enseña a reconocer la santidad de Dios. Esto pone nuestro corazón en orden. La oración no comienza centrada en mí, comienza centrada en Dios. Muchas veces entramos a orar directamente con nuestras necesidades, y Dios en su misericordia nos escucha. Pero Jesús nos enseña un orden más profundo.
Primero reconocer quién es Dios. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, estamos diciendo, Señor, que tu nombre sea honrado en mi vida. Que mi manera de pensar, hablar, decidir y vivir no deshonre tu nombre. Luego Jesús dice, venga tu reino. Esta frase es poderosa. Orar no es simplemente pedir que Dios bendiga mis planes. Orar es pedir que el gobierno de Dios venga sobre mi vida. Cuando digo, venga tu reino, estoy diciendo, Señor, gobierna mi corazón. Gobierna mi casa. Gobierna mis decisiones. Gobierna mis pensamientos. Gobierna mi ministerio. Gobierna mis relaciones. Gobierna mi voluntad. Después dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí la oración se convierte en rendición. No es solo, Señor, dame lo que quiero. Es, Señor, que tu voluntad se haga en mí. Y esto no siempre es fácil, porque muchas veces nuestra voluntad quiere una cosa, pero Dios nos lleva por otro camino. Nuestra carne quiere comodidad, pero Dios forma carácter. Nosotros queremos respuestas rápidas, pero Dios forma paciencia. Nosotros queremos evitar procesos, pero Dios usa procesos para madurarnos. Luego Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios no desprecia nuestras necesidades. Él se interesa por lo cotidiano. El pan representa provisión, sustento, cuidado diario. Esto nos enseña dependencia. No dice, dame todo para no necesitarte más. Dice, dame el pan de cada día. Es una vida que aprende a depender diariamente de Dios. Después dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La oración también nos lleva a revisar el corazón. No podemos buscar comunión con Dios mientras endurecemos el corazón contra otros. La oración nos confronta con nuestra necesidad de gracia y con nuestro llamado a perdonar. Luego dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración reconoce nuestra fragilidad. Necesitamos dirección. Necesitamos protección. Necesitamos discernimiento. Necesitamos que Dios nos guarde. Y finalmente, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria. La oración comienza en Dios y termina en Dios. No comienza con mi problema y termina con mi deseo. Comienza reconociendo al Padre y termina reconociendo que todo le pertenece a Él. Por eso, el Padre nuestro ordena el corazón. Primero, relación, Padre nuestro. Segundo, reverencia, santificado sea tu nombre. Tercero, gobierno, venga tu reino. Cuarto, rendición, hágase tu voluntad. Quinto, dependencia, danos el pan diario. Sexto, limpieza del corazón, perdónanos. Séptimo, perdón hacia otros, como perdonamos. Octavo, protección, líbranos del mal. Noveno, adoración, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Si entendiéramos esto, nuestra oración cambiaría profundamente. La frase clave de este bloque es, el Padre Nuestro no es solamente una oración para repetir, es una escuela para ordenar el corazón delante de Dios. Orar desde la intimidad, no desde la apariencia. Mateo 6, 5 y 6 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Jesús no está condenando la oración pública. La Biblia muestra momentos de oración pública. Lo que Jesús está confrontando es la intención del corazón. Hay personas que oran para ser vistas. Oran para parecer espirituales. Oran para impresionar. Oran para que otros digan, ¡qué bonito ora! Pero Jesús dice que esa oración ya recibió su recompensa, la aprobación humana. El problema no está en que alguien escuche la oración. El problema está en orar buscando ser admirado. La oración verdadera no nace del deseo de ser visto por los hombres, sino del deseo de encontrarse con Dios. Jesús dice, entra en tu aposento. Ese lugar secreto representa intimidad. Representa sinceridad. Representa el espacio donde dejamos de actuar. En el lugar secreto no hay público. No hay aplausos. No hay reconocimiento. No hay imagen que cuidar.
Solo estamos nosotros delante de Dios. Y allí es donde se revela la verdad del corazón. En público podemos aparentar fuerza. En secreto reconocemos nuestra debilidad. En público podemos usar palabras cuidadas. En secreto derramamos el alma. En público podemos parecer seguros. En secreto confesamos nuestros temores. En público podemos mostrar una imagen. En secreto Dios trata con la realidad. Por eso necesitamos recuperar el valor del lugar secreto. No como una fórmula religiosa, sino como un espacio de comunión real. Hay personas que solo oran cuando otros las escuchan. Pero su vida privada con Dios está vacía. Eso es peligroso, porque la vida espiritual no se sostiene con apariencia. Se sostiene con comunión. Lo que somos en secreto delante de Dios es más importante que lo que aparentamos en público delante de los hombres. Jesús también dijo en Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí Jesús confronta otra idea equivocada: pensar que Dios nos escucha por la cantidad de palabras, por la repetición mecánica o por la fuerza emocional. La oración no es manipulación. No es palabrería. No es tratar de cansar a Dios. No es repetir sin entendimiento. Dios no se impresiona con discursos largos si el corazón está lejos. Una oración sencilla, sincera y humilde puede tener más profundidad que muchas palabras vacías. El Salmo 51 minutos y 6 segundos dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. Eso significa que podemos acercarnos a Él sin fingir. Podemos decirle: Señor, estoy cansado. Señor, tengo miedo. Señor, no entiendo. Señor, necesito ayuda. Señor, perdóname. Señor, cambia mi corazón. La oración íntima nos libera de la actuación religiosa. Y esto es muy importante para la Iglesia actual. Porque podemos acostumbrarnos a formas externas y perder realidad interna. Podemos aprender lenguaje cristiano, pero no vivir comunión. Podemos decir frases correctas, pero no abrir el corazón. Dios quiere verdad. La frase clave de este bloque es: la oración que transforma no nace de la apariencia, sino de la sinceridad delante del Padre. La oración transforma el corazón. Segunda de Corintios 3:18 dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este texto nos enseña que al contemplar al Señor somos transformados. Y la oración es uno de los lugares donde nos presentamos delante de Él con el rostro descubierto. Muchas veces pensamos que la oración sirve únicamente para cambiar circunstancias. Oramos para que Dios sane, provea, abra puertas, resuelva problemas, cambie personas o nos libre de dificultades. Y sí, podemos presentar todo eso delante del Señor. Pero uno de los mayores propósitos de la oración es que Dios transforme nuestro corazón. A veces entramos a orar pidiendo que Dios cambie a otros, y Dios comienza mostrándonos algo que debe cambiar en nosotros. Entramos diciendo: Señor, cambia a mi familia. Y Dios nos dice: déjame trabajar tu paciencia. Entramos diciendo: Señor, cambia esta situación. Y Dios nos dice: déjame formar tu fe. Entramos diciendo: Señor, quita este problema. Y Dios nos dice: déjame enseñarte dependencia. Entramos diciendo: Señor, dame una respuesta. Y Dios nos dice: primero quiero darte paz. La oración no solo mueve la mano de Dios en las circunstancias. La oración también permite que la mano de Dios trabaje en nuestro interior. En la oración, Dios trata con el orgullo. En la oración, Dios trata con la ansiedad. En la oración, Dios trata con el resentimiento. En la oración, Dios trata con la autosuficiencia. En la oración, Dios trata con el temor. En la oración, Dios sana heridas. En la oración, Dios corrige motivaciones. En la oración, Dios fortalece la fe. Por eso, una persona que ora de verdad no debería seguir igual. No porque se vuelva perfecta de un día para otro, sino porque la comunión con Dios produce transformación. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La oración también participa en esa renovación. Cuando oramos,
Dejamos de mirar la vida solamente desde nuestra angustia, desde nuestra lógica humana o desde nuestras emociones. Comenzamos a mirar desde la presencia de Dios. La oración nos ayuda a recuperar perspectiva. Una situación puede seguir siendo difícil, pero en oración recibimos paz. Una respuesta puede tardar, pero en oración recibimos fortaleza. Una puerta puede no abrirse todavía, pero en oración recibimos dirección. Un dolor puede seguir presente, pero en oración recibimos consuelo. No siempre salimos de la oración con todo resuelto, pero sí podemos salir sostenidos por Dios. Filipenses 4, 6 y 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observe que el texto no dice primero que todas las circunstancias cambiarán inmediatamente. Dice que la paz de Dios guardará el corazón y los pensamientos. Eso es transformación interna. Dios no solo quiere darnos respuestas, quiere formar en nosotros un corazón que confíe. La frase clave de este bloque es: la oración no solo mueve situaciones, primero mueve el corazón del que ora hacia Dios. Orar según la voluntad de Dios. Mateo 26:39 nos muestra a Jesús en Getsemaní. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es una de las oraciones más profundas de toda la Biblia. Jesús no niega su dolor. No oculta su angustia. No finge que todo es fácil. Él expresa delante del Padre lo que está viviendo. Pero termina con una rendición total. No sea como yo quiero, sino como tú. Aquí aprendemos algo fundamental. La oración verdadera no consiste en imponerle a Dios nuestra voluntad, sino en rendir nuestra voluntad delante de Él. Esto no significa que no podamos pedir. Claro que podemos pedir. Jesús mismo expresó su deseo: si es posible, pase de mí esta copa. Pero también sometió ese deseo al Padre. Muchas veces nuestra oración se vuelve una lucha para que Dios haga exactamente lo que queremos. Pero la oración madura dice: Señor, te presento mi necesidad, mi dolor, mi deseo y mi petición, pero por encima de todo quiero tu voluntad. Primera de Juan 5:14 dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pedir conforme a su voluntad no significa orar sin emoción. No significa orar sin dolor. No significa orar sin deseos. Significa que confiamos en que la voluntad de Dios es más sabia que la nuestra. Y esto requiere fe. Porque a veces la voluntad de Dios no se ve fácil. A veces no coincide con nuestros planes. A veces implica esperar. A veces implica soltar. A veces implica obedecer. A veces implica atravesar procesos. Pero la voluntad de Dios siempre nace de su carácter. Y Dios es bueno, justo, sabio y fiel. Uno de los grandes problemas en la oración es que muchas veces queremos usar la oración para evitar la rendición. Queremos que Dios bendiga decisiones que nunca consultamos. Queremos que Dios respalde caminos que no vienen de Él. Queremos que Dios arregle consecuencias de una vida que no queremos someter. Pero la oración no es un instrumento para manipular a Dios. La oración es un lugar donde Dios gobierna nuestro corazón. Cuando decimos: hágase tu voluntad, estamos diciendo: Señor, gobierna mi vida. Señor, corrige mis deseos. Señor, ordena mis prioridades. Señor, si estoy equivocado, muéstramelo. Señor, si debo esperar, dame paciencia. Señor, si debo obedecer, dame fuerza. Señor, si debo soltar, dame confianza. Señor, si debo avanzar, dame dirección. Orar según la voluntad de Dios también nos libra de una fe centrada en nosotros mismos. Porque la oración no se trata solo de lo que yo quiero recibir. Se trata de lo que Dios quiere formar, revelar y establecer. Jesús nos dio el ejemplo máximo. En Getsemaní, su oración no fue una oración de comodidad. Fue una oración de rendición. Y de esa rendición vino nuestra salvación. La frase clave de este bloque es: la oración más profunda no es la que exige más, sino la que se rinde mejor. Pedir, buscar y llamar con fe. Mateo 7:7 al 11 dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Jesús nos invita a pedir, buscar y llamar. Esto nos habla de confianza, perseverancia y dependencia. Dios no quiere que vivamos como huérfanos espirituales, tratando de resolverlo todo solos. Él nos invita a acercarnos. Nos dice, pidan, busquen, llamen. Pero debemos entender bien esto. Pedir no es exigir. Buscar no es desesperarse. Llamar no es manipular. Pedir es reconocer que dependemos de Dios. Buscar es mostrar que nuestro corazón desea su dirección. Llamar es perseverar con confianza. La base de esta enseñanza no está en la fuerza de nuestra insistencia, sino en el carácter del Padre. Jesús usa el ejemplo de un padre terrenal. Si un hijo pide pan, su padre no le da una piedra. Si pide pescado, no le da una serpiente. Luego Jesús dice, si ustedes, siendo imperfectos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Esto nos enseña que la oración de fe descansa en la bondad de Dios. No oramos pensando que Dios es cruel. No oramos pensando que Dios disfruta ignorarnos. No oramos pensando que Dios se burla de nuestras necesidades. Oramos sabiendo que nuestro Padre es bueno. Pero aquí también debemos tener madurez. Que Dios sea bueno no significa que siempre nos dará exactamente lo que pedimos de la manera en que lo pedimos y en el momento en que lo pedimos. Un buen padre no le da a su hijo todo lo que el hijo quiere, sino lo que verdaderamente le conviene. A veces dice sí. A veces dice espera. A veces dice no. A veces da algo diferente, porque sabe más que el hijo. Así también Dios. La fe no consiste en creer que Dios hará todo como yo quiero. La fe consiste en confiar en Dios aun cuando Él obra de manera distinta a lo que yo esperaba. Hay personas que se desaniman porque pidieron algo y no ocurrió como esperaban. Pero la verdadera fe no se basa en controlar resultados. Se basa en confiar en el carácter de Dios. Hebreos 11:06 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios debe creer que Dios es real y que responde al que lo busca. Por eso no debemos abandonar la oración. No debemos dejar de pedir. No debemos dejar de buscar. No debemos dejar de llamar. Pero debemos hacerlo con un corazón rendido, confiando en la sabiduría del Padre. La frase clave de este bloque es: oramos con fe porque conocemos el corazón bueno del Padre. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Romanos 8:26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este pasaje es una fuente inmensa de consuelo. La Biblia reconoce algo que todos hemos vivido: muchas veces no sabemos cómo orar. Hay momentos en que las palabras no salen. Hay dolores que no sabemos explicar. Hay decisiones que nos sobrepasan. Hay cargas que no podemos ordenar. Hay temporadas en que ni siquiera sabemos qué pedir. Y en medio de esa debilidad, la Escritura dice: el Espíritu nos ayuda. Esto significa que no estamos solos en la oración. La vida de oración cristiana no depende solamente de nuestra capacidad humana. Depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra. El Espíritu Santo despierta hambre de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a orar conforme al corazón del Padre. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es simplemente una emoción. Es una oración guiada, sostenida y alineada por el Espíritu de Dios. Muchas veces entramos a orar cargados de emociones humanas. Podemos estar enojados, confundidos, tristes, ansiosos o temerosos. Pero cuando nos rendimos al Espíritu Santo, Él comienza a ordenar nuestro interior. Tal vez comenzamos orando desde la queja,
y el Espíritu nos lleva a la confianza. Comenzamos orando desde el temor, y Él nos lleva a la paz. Comenzamos orando desde el resentimiento, y Él nos lleva al perdón. Comenzamos orando desde la confusión, y Él nos lleva a la claridad. Comenzamos orando desde nuestra voluntad, y Él nos lleva a la voluntad del Padre. Por eso necesitamos depender del Espíritu Santo. No basta con tener una técnica de oración. No basta con tener una lista. No basta con apartar tiempo. Todo eso puede ayudar, pero la vida de oración necesita la presencia viva del Espíritu. Hay personas que se condenan porque dicen, no sé orar. Pero Romanos 8 nos da esperanza. Cuando no sabemos orar como conviene, el Espíritu nos ayuda. Esto no nos vuelve pasivos. No significa que no debemos orar. Significa que oramos dependiendo de Él. Podemos comenzar diciendo, Espíritu Santo, ayúdame a orar. Ayúdame a entender lo que hay en mi corazón. Ayúdame a rendirme al Padre. Ayúdame a escuchar. Ayúdame a pedir conforme a la voluntad de Dios. Ayúdame a no orar desde mi carne, sino desde la vida de Cristo. La oración no es solamente hablarle a Dios. También es permitir que Dios trabaje en nosotros por su Espíritu. La frase clave de este bloque es, cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo no nos abandona, nos ayuda desde nuestra debilidad. Orar en la aflicción y en el silencio de Dios. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La Biblia no niega la aflicción. No presenta una vida espiritual sin dolor, sin pruebas o sin momentos difíciles. Al contrario, nos enseña qué hacer cuando la aflicción llega. Dice, haga oración. Esto parece sencillo, pero es profundo. Porque cuando estamos afligidos podemos reaccionar de muchas maneras. Podemos aislarnos. Podemos quejarnos. Podemos endurecernos. Podemos desesperarnos. Podemos buscar respuestas en lugares equivocados. Podemos alejarnos de Dios. Pero la Escritura nos dice, si estás afligido, ora. No porque la oración sea una frase mágica que elimina inmediatamente todo dolor, sino porque la oración nos lleva al único lugar donde el corazón puede ser sostenido verdaderamente, la presencia de Dios. Salmo 34, 17 y 18 dice, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¡Qué palabra tan hermosa! Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dios no desprecia al quebrantado. Dios no rechaza al que llora. Dios no se aleja del que sufre. Dios está cerca. A veces pensamos que para orar debemos estar fuertes. Pero muchas de las oraciones más profundas nacen desde la debilidad. Una madre que llora por su hijo. Un enfermo que clama en su cama. Un anciano que se siente solo. Una persona que ha perdido algo importante. Alguien que no entiende lo que está viviendo. Alguien que dice, Señor, no puedo más. Dios escucha esa oración. Pero también debemos hablar del silencio de Dios. Porque hay momentos en que oramos y parece que Dios no responde. Pedimos, clamamos, esperamos, y el cielo parece en silencio. Eso puede ser una de las pruebas más difíciles para la fe. El Salmo 13 comienza diciendo, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Eso está en la Biblia. Eso nos muestra que hombres de Dios también atravesaron momentos donde sentían silencio, demora o ausencia. Pero el mismo Salmo termina con confianza. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Esto nos enseña que podemos llevarle a Dios nuestras preguntas, pero no debemos abandonar la confianza. El silencio de Dios no siempre significa ausencia. Muchas veces significa formación. Dios forma paciencia. Dios forma fe. Dios forma humildad. Dios forma dependencia. Dios forma perseverancia. Dios forma madurez. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es resignación vacía. Es confianza activa. Es permanecer creyendo cuando todavía no vemos. Es seguir buscando cuando la respuesta no ha llegado. Es descansar en el carácter de Dios cuando no entendemos el proceso.
Hay personas que dejaron de orar porque no recibieron una respuesta como esperaban. Pero hoy el Señor nos llama a volver. Vuelve a orar. Vuelve al lugar secreto. Vuelve a clamar. Vuelve a confiar. Vuelve a descansar en el Padre. La aflicción no debe alejarnos de Dios. Debe empujarnos hacia Él. La frase clave de este bloque es: el silencio de Dios no siempre es ausencia, muchas veces es formación. La oración como estilo de vida y fruto espiritual. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Este versículo es breve, pero muy profundo. Orar sin cesar no significa estar pronunciando palabras todo el día sin detenernos. Significa vivir en una conciencia continua de Dios. Significa caminar dependiendo de Él. Significa tener el corazón abierto a su presencia en todo momento. La oración no debe ser solamente un evento. Debe convertirse en una forma de vida. Podemos orar en la mañana, pero también vivir conscientes de Dios durante el día. Podemos orar antes de dormir, pero también depender de Él en nuestras decisiones. Podemos orar en la iglesia, pero también caminar con Él en el trabajo, en la casa, en la familia, en los problemas y en las conversaciones. Una vida de oración no se mide solamente por cuánto tiempo una persona permanece de rodillas, sino por cuánto vive rendida a Dios. Juan 15:7 y 8 dice: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Observe la relación entre permanecer, pedir y llevar fruto. La oración verdadera está conectada con la permanencia en Cristo. Y esa permanencia produce fruto. Por eso, una vida de oración debe reflejarse en la manera de vivir. Si oro, pero no perdono, debo revisar mi corazón. Si oro, pero vivo lleno de orgullo, debo revisar mi corazón. Si oro, pero no obedezco, debo revisar mi corazón. Si oro, pero trato mal a otros, debo revisar mi corazón. Si oro, pero no hay fruto, debo preguntarme si mi oración es comunión verdadera o solo costumbre religiosa. Gálatas 5:22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La oración verdadera debe llevarnos a una vida más sensible al Espíritu. No solo a hablar más de Dios, sino a reflejar más a Cristo. La oración no termina cuando decimos amén. Continúa cuando respondemos con paciencia. Continúa cuando perdonamos. Continúa cuando obedecemos. Continúa cuando servimos. Continúa cuando hablamos con mansedumbre. Continúa cuando renunciamos al orgullo. Continúa cuando escogemos la voluntad de Dios. Por eso, una vida de oración no se queda encerrada en un cuarto. Lo que ocurre en el lugar secreto debe manifestarse en la vida diaria. Una persona que vive en comunión con Dios empieza a ser transformada en su carácter. No porque se esfuerce humanamente por parecer espiritual, sino porque la presencia de Dios va formando la vida de Cristo en ella. Ese es el propósito final de este estudio. No queremos aprender oración para saber más. Queremos aprender oración para vivir más cerca de Dios. La frase clave de este bloque es: la oración verdadera no termina cuando decimos amén, continúa en la manera en que vivimos. Al llegar al final de este estudio, quiero volver al punto de partida. La oración no es solamente algo que hacemos. La oración es parte de la vida que tenemos con Dios. El libro Enséñanos a orar fue preparado con ese deseo: ayudar a cada persona a redescubrir la oración como comunión, cercanía, rendición, dependencia y transformación. Este libro está disponible en Amazon, para quienes deseen profundizar más, leerlo con calma, estudiarlo personalmente o compartirlo con otras personas. Pero más allá del libro, más allá de este vídeo y más allá de esta enseñanza, lo más importante es que cada uno de nosotros pueda responder al llamado de Dios a una vida más cercana a Él. Dios no nos está llamando solamente a hablar de oración. Nos está llamando a orar. Dios no nos está llamando solamente a conocer teorías sobre la comunión. Nos está llamando a vivir en comunión. Dios no nos está llamando solamente a repetir palabras. Nos está llamando a abrir el corazón. Dios no nos está llamando solamente a pedir cosas. Nos está llamando a permanecer cerca de Él. Quizá alguien que escucha este estudio ha descuidado su vida de oración.
Quizá ora solamente cuando tiene problemas. Quizá ha vivido una oración mecánica. Quizá siente que Dios está lejos. Quizá no sabe cómo comenzar. Hoy puede comenzar con una oración sencilla. Señor, enséñame a orar. No tiene que empezar con palabras complicadas. Empiece con sinceridad. Señor, aquí estoy. Señor, necesito volver a ti. Señor, quiero conocerte más. Señor, quiero dejar de vivir lejos. Señor, quiero aprender a escuchar. Señor, quiero rendir mi voluntad. Señor, quiero vivir en comunión contigo. Esa oración puede ser el comienzo de una vida nueva de intimidad con Dios. Porque Dios no rechaza al que se acerca con humildad. Dios no desprecia al corazón quebrantado. Dios no ignora al hijo que vuelve. Dios no se esconde del que lo busca sinceramente. El Padre espera en lo secreto. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cristo nos abrió el camino para acercarnos confiadamente a Dios. Por eso, terminemos este estudio con la misma petición de los discípulos. Señor, enséñanos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con humildad. Reconocemos que necesitamos aprender a orar. Reconocemos que muchas veces hemos reducido la oración a una costumbre, a una petición rápida, a una repetición o a un recurso de emergencia cuando estamos en problemas. Pero hoy entendemos que la oración es mucho más que eso. La oración es comunión contigo. La oración es cercanía. La oración es rendición. La oración es dependencia. La oración es el lugar donde nuestro corazón se encuentra con tu corazón. Padre, enséñanos a orar. Enséñanos a acercarnos a ti como hijos. Enséñanos a buscarte en lo secreto. Enséñanos a no vivir de apariencias. Enséñanos a rendir nuestra voluntad. Enséñanos a pedir con fe. Enséñanos a esperar con paciencia. Enséñanos a confiar cuando no entendemos. Enséñanos a escucharte. Enséñanos a permanecer en Cristo. Enséñanos a vivir guiados por el Espíritu Santo. Señor, sana nuestra vida de oración. Quita la frialdad. Quita la religiosidad vacía. Quita la dureza del corazón. Quita la autosuficiencia. Quita la falta de perdón. Quita la incredulidad. Y despierta en nosotros hambre de tu presencia. Espíritu Santo, ayúdanos en nuestra debilidad. Cuando no sepamos cómo orar, guíanos. Cuando no tengamos palabras, intercede por nosotros. Cuando estemos cansados, fortalécenos. Cuando estemos confundidos, danos dirección. Cuando estemos heridos, consuélanos. Padre, que este estudio no sea solamente información para nuestra mente, sino una invitación viva a volver al lugar secreto. Que cada persona que escuche esta enseñanza pueda sentir tu llamado a una relación más profunda contigo. Que volvamos a la oración sincera. Que volvamos a la comunión. Que volvamos a la dependencia. Que volvamos al corazón del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este estudio basado en el libro Enséñanos a orar. Mi deseo es que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, pero sobre todo, que despierte en usted el deseo de buscar más a Dios, de volver al lugar secreto y de vivir una oración más sincera, más profunda y más cercana al corazón del Padre. Si este vídeo ha sido de bendición, le invito a compartirlo con otras personas. Tal vez alguien necesita escuchar esta palabra. Tal vez alguien ha dejado de orar. Tal vez alguien necesita volver a Dios. Tal vez alguien necesita entender que la oración no es religión, sino comunión. También le invito a suscribirse al canal, activar la campanita y seguir acompañándonos en estas enseñanzas que preparamos con el deseo de edificar, formar y despertar una vida más profunda en Cristo. Que el Señor bendiga su vida, su casa, su familia y su caminar con Él. Y recuerde siempre, la oración no es solamente algo que hacemos. Es el lugar donde aprendemos a vivir cerca del corazón de Dios.